Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estará viendo este video, profe. En esta ocasión estaré dando a conocer, o más que todo, estaré dando una breve explicación sobre lo que es el impuesto y sus clases, como usted ve aquí en las diapositivas. Entonces estaré dando una pequeña explicación sobre este tema. Entonces, el cual es, lo primeramente es, ¿qué es el impuesto? Los impuestos, más que todo, como lo vemos aquí en la definición, dice, los impuestos, cargas o tributos son una obligación de pago que el Estado impone a sus ciudadanos sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios. Tiene en principio el propósito de financiar las actividades del sector público que son del provecho común. Entonces, ¿a qué se refiere esto o a qué se refiere lo que es el impuesto? Son, como bien claro lo dice el contenido, que son obligaciones que una persona tiene que estar más que todo pagando sin que esa persona estará recibiendo un beneficio o más que todo una recompensa de ese dinero que estará pagando. Pongamos un ejemplo, lo que es el IVA. El IVA lo estamos pagando en algún momento o en algún producto que nosotros adquirimos, no sea, sea en algo que nosotros estaremos comprando en alguna tienda, en golosinas, podríamos poner eso en ejemplo. Entonces, esos son lo que se refiere el impuesto, y como también son servicios. Entonces, el Estado, más que todo, el Estado a veces, como dije anteriormente, a veces nos da un servicio o una recompensa, y como también a veces no. Entonces, eso nos da a conocer lo que es el impuesto. Y además el impuesto lo podemos definir de otra manera, que es, más que todo, es la capacidad. No importa si la persona tiene esa capacidad de poder estar pagando esas obligaciones que el Estado está adquiriendo o pidiendo. Entonces, eso es lo que es el impuesto. Y también, como otro punto, que son el impuesto también tiene sus elementos, los cuales son, todo impuesto consta de los siguientes elementos. El número uno es el hecho imponible. Como bien se ve aquí en la diapositiva, es la motivación del impuesto, o sea, la razón por la que debemos pagar. Entonces, más que todo esto nos da, dice muy claro por qué nosotros tenemos que estar pagando ese impuesto. A veces como personas no sabemos el motivo o del por qué estamos pagando. Entonces, el, el hecho imponible es que nos da a conocer, o más que todo, nos exige la razón por qué estaríamos pagando el impuesto. Y como punto número 2, o el elemento número 2, es el sujeto pasivo. Son todas las personas naturales o jurídicas que deben enfrentar la obligación de pagar impuestos. Entonces, este otro elemento, que es el sujeto pasivo, que dice que las personas jurídicas o como también las personas naturales, si nos enfocamos lo que son las personas naturales, somos nosotras o nosotros que no tenemos algún, más que todo, profesión, podríamos decir en ese modo. Y ya como las personas jurídicas son algo que más que todo se enfocan en las empresas que tienen algún bien que ellos poseen en alguna empresa. Entonces, esos son las personas, o esos son las diferencias entre la persona natural y como también las personas jurídicas. Entonces, no importando en qué, cuáles son esas dos tipos de personas, entonces esas tienen la obligación de pagar el impuesto. Y como también
elemento número 3 es base imponible, el monto sobre el cual se calculan los impuestos a pagar. Entonces, más que todo, este otro elemento nos dice que nosotros debemos saber o conocer cuál es el monto o cuál es el porcentaje que nosotros estaríamos pagando de algún producto que nosotros estaríamos adquiriendo, no importa si es un producto grande o pequeño, no importando el tamaño, pero sí más que todo el porcentaje que estaríamos pagando lo tenemos que conocer a través de las empresas o a través de las instituciones que nos dan esos productos. Y como también está lo que es tipo de gravamen, la proporción o porcentaje que se calcula dependiendo del caso mediante fórmulas que rigen cómo y cuánto corresponde pagar. Entonces, básicamente estos dos elementos casi son iguales, lo que es el base imponible y como también el tipo de gravamen. Entonces, el tipo de gravamen, disculpe, esto es más que todo, pongamos un ejemplo, lo que es el IVA. El IVA lo tenemos que pagar el 12%. Entonces, el IVA es uno de los ejemplos muy claros que podemos poner de ejemplo sobre el tipo de gravamen. Entonces, el IVA ya sabemos cuánto es lo que tenemos que pagar dependiendo o no importando qué es lo que nosotros queremos adquirir. Y también está lo que es cuota tributaria. Finalmente es el monto a pagar por motivo de impuestos. Más que todo, este otro tipo de elemento nos da a conocer que dependiendo o no importando cuál es el impuesto, podríamos poner un ejemplo sobre la renta o el monto que nosotros estaríamos pagando sobre la renta, el IVA, el ISR. Entonces esos, dependiendo cuáles son los porcentajes o los montos que una persona debe pagar, entonces esto es lo que nos da a conocer lo que es la cuota tributaria. Y como también como dije anteriormente, está lo que son los tipos de impuestos. Los tipos de impuestos son impuestos según su base. Entonces, más que todo, el impuesto número 1 o su clasificación son impuestos indirectos. Son aquellos que se aplican a bienes y como también a servicios, por tanto afectan indirectamente a las personas. El más conocido es el impuesto al valor añadido. Entonces, esto nos da a conocer o es muy claro hacia nosotros que el impuesto al valor añadido es lo que es el IVA. Entonces, más que todo podemos poner un ejemplo sobre este tipo de impuestos que, así como dije anteriormente, que el IVA es el 12% que nosotros debemos pagar, no importando cuál producto podemos adquirir, o como también, así como dice claramente, no importando cuáles son los servicios o los bienes que nosotros estaríamos recibiendo de los productos. Como también están los impuestos directos. Son aquellos que gravan directamente a las personas o empresas. Aquí tenemos un ejemplo: impuesto a la renta, a las utilidades o sociedades, a las sucesiones y donaciones e impuestos al patrimonio. Entonces es otra clase de impuestos que es según su base. Entonces, más que todo, esto nos da a conocer un claro ejemplo que nos pone aquí es el impuesto a la renta que nosotros estaríamos pagando, que es un porcentaje ya diferente a lo que es
al impuesto al valor añadido, como también, o el, más que todo el 12% que nosotros estamos pagando. Y como también está según impuestos según relación tasa base. Lo que aquí dice son tres divisiones. Está lo que es progresivos. A mayor base, mayor será el impuesto aplicable. Entonces, esto dependiendo de cuál es el precio de algún producto, como también si nos enfocamos en un banco, no importando cuánto es el préstamo que nosotros iríamos a sacar en ese banco, entonces dependiendo esa cantidad, así será lo que es el impuesto, el valor que estaríamos pagando. Y también está proporcionales. Todos los contribuyentes pagan la misma proporción de su base. Entonces, más que todo, esto nos da a entender que podríamos poner un ejemplo si como personas aplicamos un 10% hacia una persona que nos presta algún dinero, más que todo, este impuesto, independientemente el monto de utilidades de la empresa, entonces no importando en qué situación nos encontramos, como personas tendríamos que estar calculando un porcentaje hacia algún dinero prestado. Y como también está regresivos, los contribuyentes que tienen una menor base terminan pagando una mayor cantidad. Entonces, más que todo, esto nos dice que cuando una persona o cuando las personas más pobres, podemos poner esto en ejemplo, cuando las personas más pobres tenemos a veces como personas, necesitamos algún bien, a veces nos dan de mayor precio y como personas ya no podemos terminar pagando ese impuesto que alguna persona o algún producto tiene. Entonces, como dije anteriormente, como personas pobres ya no pueden pagar ese impuesto o ese valor añadido sobre algún bien o servicio que nos están prestando. Entonces, esto es lo que le doy a conocer sobre el impuesto y sus clases. Entonces, más que todo, en conclusión o en finalidad, estaríamos dando que los impuestos son, como dije anteriormente, son que el Estado es el que impone o es el que da esas leyes para que nosotros estamos pagando esos impuestos, y que nosotros podríamos estar viendo cuál es el monto, el porcentaje que estaríamos pagando en esta situación. Entonces es todo. Mi nombre es Carmen Juan José.